Lo divino, la idea de Dios, nace con las culturas del cereal, no antes. Los resultados de mis estudios se agrupan en la teoría que he denominado Nueva Teodicea. En resumen, lo que vengo a plantear es que la creencia en lo divino, la existencia misma de Dios, es un producto de nuestra alimentación a base de cereales. No sé si las respuestas que le doy serán del agrado de todos, ni si satisfarán al 100%, pero lo que planteo les abrirá nuevos caminos para la investigación, caminos que no se habían explorado antes. Hablar sobre lo divino es siempre algo delicado, y se puede correr el riesgo de herir algunas sensibilidades, pero no es el objeto de mi exposición faltarle el respeto a ningún credo. No obstante, es obvio que no se puede atender a una propuesta como esta si no se viene con una mente abierta. Durante milenios, el ser humano ha convivido con las creencias religiosas sin hacerse demasiadas preguntas. Su explicación y definición son cosas que quedan relegadas a las mentes más preclaras, como los profetas, los filósofos, los teólogos, los maestros espirituales. Y como con la gravedad, que sabemos que existe, aunque no se pueda explicar por qué, con lo divino ocurre que, aún sin comprenderlo, organizamos nuestras vidas en función de sus leyes. Pero, ¿y si resultase que sus leyes no fuesen las suyas, sino las nuestras? Todos tenemos claro para qué sirve la idea de lo divino. Le da sentido a la existencia, incluso a expensas de su propio sentido, es decir, ¿qué sentido tendría Dios para sí mismo? Pero, de nuevo, eso es para los teólogos o filósofos. A los demás les basta con saber que la vida tiene un sentido y hay que vivirla según sus leyes. Pero aparte del para qué, hay muchas más preguntas, y yo un día decidí estudiar todo lo que fuese necesario para llegar a darles respuesta. Cuando en la universidad estudiaba prehistoria, no me convencían los argumentos de los profesores, investigadores y expertos que le conferían un aspecto religioso a las famosas Venus, por ejemplo, o por ejemplo a las pinturas rupestres. Me preguntaba, ¿por qué pensamos que es una divinidad la que se está representando? Empecé a tomar nota de los perfiles de cada tipo de mentalidad y comprobé que todos los pueblos primitivos compartían características comunes. Estas características vienen muy bien descritas principalmente por dos eruditos del pasado. Fraser y Seated presentó trabajos a principios del siglo XX sobre la relación de los cultos primitivos y los bosques. Allí, entre otros tratados, encontré lo que acabaría por definir y darle nombre a la mentalidad mágico-supersticiosa. Lo que definiría a la mentalidad mágico-supersticiosa eran las creencias de tipo animistas. Estas son creencias para las que nada escapa de lo natural, incluso las fuerzas más misteriosas y poderosas, que con el debido conocimiento, las de un chamán o las de un mago, pueden llegarse a controlar. Pero no hay nada de divino en ellos. Todo forma parte de lo natural. Pero había otra gran diferencia entre los cultos primitivos, la creencia en el más allá, y esto era clave. Cuando nos encontramos con los restos de un enterramiento cuidado, en el que el cadáver ha sido dispuesto con sumo mimo, como es el caso de algunos enterramientos neandertales, todos nos sentimos movidos a pensar en que ahí hay una evidencia de la creencia en el alma, y por ende en el más allá. Pensamos, ¿por qué lo enterrarían si no hay una creencia en el más allá? Y por tanto, si no hay una creencia en algo como el alma. Sin embargo, los estudios realizados por investigadores como Chalus o James demuestran que nada en los pueblos primitivos ni en sus ritos deben de interpretarse de ese modo, o nos estaremos alejando de comprenderlos. Estos investigadores atestiguan que la creencia que reflejan es la de que el alma, si es que se la puede llamar así, dura en el cuerpo lo que dure el cuerpo, por lo que el concepto de inmortalidad no forma parte de su ideario. El alma para las culturas primitivas es una especie de espíritu que está dentro del ser mientras ese ser tenga un cuerpo. Cuando el cuerpo desaparece, desaparece con él el espíritu. Y hay muchas pruebas de esto en las investigaciones de etnólogos y antropólogos. En culturas como por ejemplo en el norte de Europa, en las que había una tradición de barrer sobre la tumba del cadáver. Los investigadores descubrieron que el barrido de la tumba duraba solo el tiempo
que duraba el cuerpo sin descomponerse. Cuando se les preguntaba, la respuesta era porque aquí ya no hay nada. Esto demuestra que el concepto de alma inmortal, el concepto de inmortalidad, se escaparía a las mentalidades más primitivas. En otras palabras, el concepto de más allá como lo entendemos nosotros existe en tanto en cuanto existe el concepto de eternidad. Tenía ahí otro concepto que caracteriza a nuestras civilizaciones junto al de la idea de lo divino, con sus atributos, y que no existe en el mundo primitivo. Para mí la conexión estaba ya clara. Acababa de nacer el Homo cereris. Llamé así al ser humano surgido con el cultivo de los cereales. El ser humano de las grandes civilizaciones, el capaz de crear conceptos como los de divinidad e inmortalidad. Con el estudio de la historia antigua, comprobé cómo las más importantes civilizaciones habían nacido todas en las riberas de los ríos y con el cultivo de los cereales. Los egipcios en el valle del Nilo y los sumerios y acadios en los valles de Mesopotamia cultivando trigo. Los antiguos hindúes en el valle del Indo y los antiguos chinos en el valle del Huanghe cultivando arroz. Y los antiguos mexicas en el valle del Oaxaca cultivando millo. Si bien todas las grandes civilizaciones del mundo se habían forjado en los valles de los ríos y con el cultivo de los cereales, compartían otra característica común, y que no encontraba en ninguno de los pueblos más primitivos de los que hablaban los libros de etnología y antropología. Todas las civilizaciones poseían religiones muy estructuradas, que giraban en torno a una miríada de dioses, y todos esos dioses, fuesen de la religión que fuesen, incluso aquellos de las culturas más distantes entre sí, y que no tuvieron contacto alguno, tenían las mismas características. Todas las culturas de los cereales creían en dioses que eran inmortales, que eran demiurgos o creadores de la humanidad y del mundo, y eran tan poderosos que podían conocerlo todo, pues ninguna acción humana podía esconderse a sus ojos. Es decir, fuese de la cultura que fuese, un dios se caracterizaba por tener unas cualidades muy específicas, en mayor o menor medida. Estas cualidades o atributos son 1. La inmortalidad, 2. La omnipresencia, 3. La omnisciencia y 4. La demiurgia. Estas son las mismas características de las divinidades de los cultos monoteístas, es decir, de Dios. Ahora necesitaba encontrar algún soporte físico que apoyara esta teoría. Así que empecé a pensar en lo que supone el cultivo del cereal desde el punto de vista físico. Extensiones de tierra que han de labrarse haciendo surcos en los que hay que plantar las semillas. Por supuesto, este proceso duraría cientos de años, pero al desarrollar la agricultura con toda su complejidad, el ser humano introducía las formas geométricas en la naturaleza por primera vez en la historia del mundo. Nunca antes se habían visto líneas rectas y paralelas, ángulos de 90 grados, líneas perpendiculares, cuadrados y rectángulos. Y estas eran precisamente las formas que se trazaban en la tierra con los arados por el Homo cereris. Hasta entonces la única forma geométrica que podía concebirse era el círculo, puesto que se veía en el Sol y en la luna llena cada 28 noches. Y así lo atestiguan las pruebas arqueológicas. No se han encontrado ninguna forma geométrica en ningún asentamiento humano anterior al desarrollo del cultivo de los cereales. Comparé las formas de las construcciones anteriores y posteriores al desarrollo del cultivo de los cereales y me encontré con lo siguiente. Los asentamientos más antiguos que se registran en la arqueología presentan habitaciones semicirculares, lobuladas o circulares. Megalitos con formas sinuosas, pero nada simétricas ni geométricas. Y sin embargo, todos conocemos el tipo de construcciones de las primeras civilizaciones. Paredes rectas, habitaciones cuadradas o rectangulares, esquinas y líneas paralelas y perpendiculares. Así pues, necesariamente algo debía de estar cambiando en la mente del nuevo ser humano. Nuevos parámetros nacían con la agricultura, nuevas categorías mentales. Pero ¿era la capacidad de ver formas geométricas suficiente para justificar la creación de ideas abstractas y tan complejas como las de lo divino? Empecé a buscar entonces en la química de los cereales. Los cereales son principalmente carbohidratos. Los carbohidratos son, desde el punto de vista molecular, glucógeno, y el glucógeno se transforma en glucosa al ser asimilado por el hígado, es decir, en la digestión. En otras palabras, los cereales significan glucosa para el cuerpo.
Investigué al respecto en los manuales y comprobé que los estudios de la neurofisiología demuestran que una mayor ingesta de glucosa supone una mayor actividad neuronal. Dicho de otra manera, para la bioquímica es un hecho que la glucosa es la energía del cerebro. Cuando el ser humano empieza a cultivar cereales y su dieta se vuelve fundamentalmente una dieta a base de hidratos de carbono, la cantidad de glucosa que empieza a recibir el cerebro aumenta exponencialmente. Este nuevo y enorme aporte energético le permite comprender e idear estructuras como las geométricas inexistentes en la naturaleza y como las ideas abstractas relativas a lo divino. Aunque el número de religiones diferentes es muy grande, tanto las del pasado como las de hoy en día, se pueden agrupar fácilmente en 4 grupos que son las religiones politeístas, las religiones monoteístas, las religiones ateístas y las religiones filosóficas. Las religiones politeístas son aquellas que presentan muchas divinidades, como la del Antiguo Egipto, la grecorromana o el hinduismo. Las religiones ateístas son aquellas que no tienen un culto a una divinidad, como el chamanismo, el budismo o la dianética. Por último, las religiones filosóficas son aquellas que derivan de una corriente puramente filosófica, por lo que el origen no tiene un carácter religioso, como el shintoísmo y el taoísmo. Las monoteístas son aquellas que tienen por objeto de culto a una sola divinidad, y son, en orden de aparición cronológica, el amarnismo, el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo, el islam, el mormonismo y por último la fe bahá'í. Además de esta división, es importante separar las religiones reveladas de las que no lo son. Las religiones reveladas son aquellas que se fundamentan sobre la creencia de que su doctrina ha sido revelada por la divinidad directamente al ser humano. Es decir, aquellas que tienen un libro sagrado en el que está dictada la palabra de Dios. Las religiones judeocristianas son muchas más de las que se suele pensar. Aparte de las diferentes sectas, existen múltiples variaciones del mismo culto. Por ejemplo, en el cristianismo, por mencionar las que resultan más familiares, existe la religión católica, la protestante, la anglicana, la evangélica, la ortodoxa, la copta, la de los testigos de Jehová. Pues bien, todas ellas, a pesar de ser diferentes religiones, tienen una base en común que es el libro, las Sagradas Escrituras. Todas ellas parten del mismo origen, la Torá y el Talmud, los libros sagrados de los judíos, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, y a posteriori de los Evangelios, que nosotros llamamos Nuevo Testamento. El conjunto de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento forman el libro que llamamos la Biblia. Es relativamente fácil establecer una línea directa entre las religiones mesopotámicas y las judeocristianas, siendo estas últimas herederas de aquellas, y el Islam heredera de la judeocristiana. De hecho, está ya documentalmente comprobado que el judaísmo más primitivo del patriarca Abraham no es un culto monoteísta, sino monolatrista. Esto quiere decir que los primeros judíos no creían en un solo Dios, sino que herederos directos de los cultos mesopotámicos creían en una multitud de divinidades, de entre las cuales una era la de mayor importancia por haber hecho un pacto con ellos. Es solo con la llegada de Moisés que los judíos se ven obligados a dejar de creer en los demás dioses y solo adorar a uno. De hecho, así está en los 10 mandamientos. Aún así, en la Biblia hay numerosos ejemplos de que fue una tarea muy difícil para Moisés conseguir esa monolatría. En definitiva, hay numerosísimas pruebas, y todas ellas irrefutables, de que el culto judío tiene sus orígenes en Mesopotamia, en los cultos sumerios y acadios. Lo que nos lleva a la conclusión lógica de que los atributos de Dios son los mismos que los que tenían las divinidades anteriores. Es decir, el concepto de lo divino comparte esas características. Pues bien, tanto los judíos como los cristianos, sean testigos de Jehová o protestantes, católicos o coptos, todos ellos parten de la base de que la Biblia ha sido revelada por Dios mismo. Esto quiere decir que Dios le ha dictado las palabras que una persona humana ha escrito en el libro. Esta creencia es un obstáculo infranqueable para un estudio como el de la Nueva Teodicea, puesto que todas las preguntas que se plantean en un principio quedan anuladas en el momento en el que se cree a pies juntillas que Dios mismo ha dictado su religión. A la pregunta, por ejemplo, ¿cómo lo conocemos?, la respuesta ya está implícita en la religión misma. Lo conocemos porque se presentó él mismo. A la pregunta, ¿cuándo lo conocimos?, la respuesta también está ya implícita en el culto, puesto que la Biblia dice que fue a Abraham a quien se le presentó por primera vez, y eso establece ya una cronología, y así sucesivamente con todas las demás preguntas. Así que a priori parece que uno puede decir, si todas las respuestas que busco están contestadas en el libro, pues ya está, listo. Sin embargo, no es así, puesto que en el libro encontramos un sinfín de contradicciones. Esto quiere decir que la revelación de Dios, en su respuesta a las preguntas, genera una serie de contradicciones de las que es muy difícil salir. ¿Y cuáles son esas incongruencias que se encuentran en la revelación divina? Podréis encontrarlas en mi obra Santo no tan santo. Si se descubriese de manera fehaciente, contrastada e irrebatible que la revelación divina no es real, sino una invención del ser humano, esto no demostraría la no existencia de Dios, sino simplemente la invención humana con respecto a cómo, cuándo y por qué lo hemos conocido. En otras palabras,
Dios podría ser una entidad real que existiese por sí misma allí arriba y al mismo tiempo todo lo demás, la religión, ser una farsa. Esto de hecho es lo que cree cualquier persona de fe con respecto a las demás religiones. Pero ¿qué ocurre cuando uno desmonta el mismísimo concepto de Dios, la propia idea de la divinidad, para comprobar que es algo incongruente y por tanto falso? Si la idea de la divinidad es demostradamente falsa, ¿cómo y por qué todos los seres humanos de todas las épocas históricas han ideado esa creencia? Y salvo que queramos entrar en un razonamiento circular, se hace necesario entender el fenómeno desde otro punto de vista. ¿De dónde procede? ¿Cómo existe? ¿Cuándo empezó a existir? Y sobre todo, ¿por qué existe lo divino? El dónde se restringe a las áreas geográficas de los valles de los ríos en los que se empezó a cultivar el cereal. La respuesta al cómo es por la bioquímica de la glucosa en el cerebro humano. El cuándo se debe de fijar en alrededor del año 10.000 a.C., fecha en la que dio comienzo el cultivo de los cereales, teniendo en cuenta que es un proceso que perdurará a lo largo de milenios. En cuanto al por qué, es esta la pregunta más difícil de responder. ¿Por qué crear un ser divino? Yo he apelado a una explicación basada en la necesidad de contestar preguntas ante los efectos de los instintos básicos de la especie animal. Un intelecto más desarrollado, con mayor capacidad de hacerse preguntas, empezará a plantearse las cosas relativas al sentido de la vida, y es ahí cuando la idea de lo divino y su voluntad de crear al ser humano encajan perfectamente. El ser humano, ya convertido en Homo cereris, empieza a reaccionar psicológicamente ante ciertos comportamientos que no es capaz de comprender, pues son instintivos. Al no conocer todavía el significado de instinto, se cuestiona qué es eso tan poderoso que lo impulsa a tener relaciones sexuales, o, por poner otro ejemplo, que lo impulsa a proteger su vida ante todo peligro. Los primeros filósofos de nuestra recién nacida especie se cuestionarían de dónde procedía esa necesidad de proteger al grupo entero, a la vida de los más pequeños, la de los ancianos y enfermos o heridos. Así, uno tras otro, pasarían por el tamiz del nuevo intelecto los impulsos procedentes de los instintos básicos. Por otro lado, imaginemos que sus respuestas a dichas preguntas fueron del tipo más objetivo y racional posible, esto es, que no hay en verdad ninguna razón por la que proteger ni procrear la especie. ¿Qué ocurriría? ¿Se imaginan una cultura absolutamente convencida de una premisa así? Se trataría del principio del fin de nuestra especie, una destrucción y caos sin límites, gobernadas por el más fuerte y el apetito voraz del egoísmo. Fue al llegar a este punto cuando me planteé que quizá fue la misma naturaleza que creó los demás instintos animales la que para este caso diseñó la fe, un impulso a medio camino entre los pensamientos y los instintos. Veámoslo representado en un esquema. Razonando sobre los impulsos de la fe que le dirían al ser humano que hay algo superior que quiere la protección y propagación de la especie, este empezaría un larguísimo proceso histórico de organización, estructuración y clasificación de las ideas de respuesta, lo que iría produciendo la doctrina, los credos, los ritos y toda la parafernalia religiosa que se acabarían por sistematizar en los grandes cultos de las primeras civilizaciones. No quiero terminar sin antes mencionar una última apreciación, algo que podría venir a sustentar esta teoría desde los documentos encontrada en la mitología clásica y en la misma Biblia. Es obvio pensar que el proceso de transformación de Homo sapiens primitivo a Homo sapiens cereris fue gradual y no se difundió por todas partes al mismo tiempo. Podemos imaginarnos pues un escenario como este. En el valle de un río como el Tigris, en Mesopotamia, un poblado lleva ya varias generaciones cultivando trigo y alimentándose de carbohidratos. Pero los poblados aledaños aún siguen viviendo de un modo seminómada y comiendo lo recolectado y carnes. Estamos imaginando un mapa en el que los dos tipos de seres humanos, las dos especies, están compartiendo una misma área geográfica. Pues bien, ¿qué ocurriría cuando entrasen en contacto? En la mitología clásica y en la misma Biblia podemos hallar dos textos que parecen relatar precisamente este escenario.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Continúa el Génesis más adelante relatando que vivían los Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después que tomaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Deméter, disfrazada de anciana, llegó a Eleusis en busca de su hija Perséfone, y allí fue acogida por la reina Metanira para que cuidara de su hijo menor Demofonte. Deméter se encariñó tanto con el niño Demofonte que quiso darle la inmortalidad. Lo untó con ambrosía y lo acercó a las brasas. Pero Metanira la vio y, pensando que quería quemar al niño, se puso a gritar de tal manera que Deméter tuvo que mostrarse como la diosa que era. El mito continúa relatando que Deméter, finalmente, le enseñó al hijo mayor de Metanira, que se llamaba Tritólemo, todos los secretos de la agricultura, obsequiándolo con un carro alado tirado por dragones y cargado de semillas con las que volaba por el cielo. Tritólemo enseñó a todos los pueblos de Grecia el arte de la agricultura y se considera que fue el primero en ser iniciado en los misterios eleusinos. Esto podría ser una demostración de que el ser humano tenía recuerdos de una época en la que convivieron los dos tipos de seres humanos, los preneolíticos y el Homo cereris. Esos recuerdos transmitidos de generación en generación bajo forma de leyendas y mitos fueron finalmente puestos por escrito en las obras de carácter religioso. Teniendo por avales a la antropología y a la etnología, además de las pruebas físicas que nos brinda la arqueología y de la constatación neurofisiológica que nos brinda la química de los alimentos, considero que habría pruebas que avalarían la hipótesis Nueva Teodicea. Soy consciente de que exponer una hipótesis tan compleja en un vídeo es arriesgarse a dejar más preguntas en el aire que resueltas. Y por eso les invito a dejarme sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, y yo encantado les daré respuesta todo lo mejor que sepa. También les invito a aquellos que estén interesados en conocer los detalles de la hipótesis en hacerse con un ejemplar del libro Nueva Teodicea, el origen de Dios.